La información más destacada, la más importante, como digo siempre, la que ustedes necesitan en materia de seguridad social. Estamos en la continuidad informativa y por supuesto esto tiene que ver con la noticia y con la información en el minuto a minuto. Decía yo hace unos momentos en el pase con Edu Battaglia de la inflación, del número de inflación que se conoció el martes pasado, que corresponde a diciembre, 2,84% la inflación del mes de diciembre, lo que oficializó el INDEC, una inflación, un número de inflación en el mes de diciembre muy particular, porque a partir de esta información se definieron muchas cuestiones que vamos a hablar durante la próxima hora. Piso de ganancias, de impuesto a las ganancias y quiénes van a estar alcanzados por este impuesto en el 2026. También esta inflación de diciembre determina todo el tema de aumentos en aportes y facturación de trabajadores autónomos y de trabajadores monotributistas y la cuestión de la actualización mensual en prestaciones previsionales. 2,84% de incremento que impactará, que con el incremento, con esta inflación conocida del mes de diciembre del 2,84%, tenemos el acumulado anual del 2025, 31,5%, la inflación la más baja en los últimos 8 años, pero además este 2,84% también fija el acumulado semestral, es decir, del último semestre del 2025, que quedó en 14,99% y que determina esto puntualmente cómo va a ser el piso de ganancias, de impuesto a las ganancias y el incremento que van a tener en sus aportes y facturación trabajadores autónomos y trabajadores monotributistas. Y además, este índice del 2,84 tomado solo en forma mensual es el índice que impacta en el aumento que van a tener las jubilaciones, pensiones y asignaciones. ¿Con qué vamos a empezar primero para explicarte cómo viene el mes de febrero? Bueno, los montos en los que van a quedar el haber mínimo y el haber máximo del Sistema Nacional en el mes de febrero y ya lo estás viendo en pantalla. Anda tomando nota, esta es la plata que vas a tener depositada en el mes de febrero en tu caja de ahorro de la Seguridad Social. Haber mínimo con bono, 429.219 pesos. Haber máximo sin bono, porque el haber máximo no tiene bono, 2.417.205 pesos. Los que les quiero aclarar que son los montos calculados de la manera más exacta posible porque todavía no están publicados en el boletín oficial. ¿Qué va a pasar mientras tanto con las pensiones? ¿Qué va a pasar mientras tanto con todo el universo que tiene que ver con pensiones asistenciales? Bueno, los montos. Y acá vamos a ir despacito porque en todo lo que tiene que ver con pensiones no contributivas que tienen carácter asistencial, hay varios grupos. Está la pensión universal para el adulto mayor, que ustedes están viendo cuál va a ser, están leyendo ahí en la pantalla, cuánto va a ser el monto en el mes de febrero, 357.375 pesos. Este monto tiene incluido el bono de 70.000 pesos y este monto del haber de la PUAN representa el 80% del haber mínimo vigente en el mes de febrero. Además, yo le decía, hay varios grupos dentro de lo que son las pensiones asistenciales. Pensión universal para el adulto mayor y dentro de las pensiones no contributivas es pensiones por vejez, pensiones por discapacidad y este va a ser el monto en el mes de febrero, 321.453 pesos, con el bono incluido de 70.000 pesos. Hay otro grupo de beneficiarias, en este caso de pensiones no contributivas, que son madres de 7 o más hijos, pero en ese caso es una pensión no contributiva que está con el mismo valor de un haber mínimo contributivo que las madres de 7 o más hijos que estén cobrando pensión no contributiva
van a estar recibiendo 420.219 pesos en el mes de febrero. Asignaciones familiares. Las asignaciones familiares están alcanzadas por el 2,84%, reitero, que es la inflación correspondiente al mes de diciembre y que impacta en el mes de febrero. Asignación familiar por hijo, 64.547 pesos. Asignación familiar por hijo, 129.082 pesos. No saquemos esta placa del aire porque lo que quiero es darles otros números que están asociados a este tema. La asignación familiar por hijo con discapacidad, el monto 210.163 pesos. Y la asignación universal por hijo, 420.312 pesos. Acá en la placa quiero aclarar algo porque están las dos asignaciones con el mismo nombre. Asignación familiar por hijo, 64.547 pesos. Asignación universal por hijo, 129.082 pesos. ¿Qué más te tengo? ¿Qué más te tengo que contar? Importante. Bueno, yo decía hace unos momentos, ahora vamos a hablar de esto, pero antes quiero contar, porque cuando yo abrimos este espacio, yo les decía que el 2,84 de inflación de diciembre determinaba muchas cuestiones, una de ellas determinó la inflación anual. 31,5%. Y entonces ya estamos en condiciones de hacer una evaluación de lo que fue el costo de vida o el poder adquisitivo de las jubilaciones y de las asignaciones con el número de inflación final del año 2025. A mí no me gusta hablar de ganadores y perdedores, porque es muy común que se caiga en este lugar. Yo en realidad lo que voy a tratar es de hacer un análisis de quiénes mantuvieron en el año 2025 poder adquisitivo y quiénes no pudieron. De alguna manera volviendo a destacar, porque es importante, porque en Argentina viene muy sufrida con el tema de la inflación, que el 31,5% es la inflación más baja en los últimos 8 años. Desde ahí es importante, desde ahí es un buen índice, es decir, como un buen número en cuanto al tema de la economía. Hay que bajar, obviamente, muchísimo más la inflación, pero ¿qué pasó con respecto al costo de vida? Aquellos que pudieron de alguna manera superar el costo de vida son es todo lo que tiene que ver con asignación universal por hijo, porque la asignación universal por hijo fue la ayuda social que más recupero tuvo en los últimos 2 años, de un 67%. Este fue el recupero que tuvo la UH. Y acá quiero dar un número que me parece importante, que viene de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que dice que de no existir la asignación universal por hijo, habría un 10% más de pobres. Es decir, que la permanencia de la asignación universal por hijo ha evitado que 1.529.000 personas y 368.400 hogares sean considerados pobres. ¿Y por qué quería destacar esto más allá del tema del recupero del 67%? Porque es una ayuda social que ha trascendido los gobiernos y que ha logrado de alguna manera contener a las familias. Pero lo más importante de esta ayuda social, de la asignación universal por hijo, que se mantuvo, que pudo contener, y el gran acierto de todos los gobiernos desde el año 2009 fue no poner intermediarios. Decidir que esta asignación permaneciera con pago directo. Y esto me parece que hay que destacarlo. Aquellos que pudieron mantener poder adquisitivo, que pudieron mantener el tema del bolsillo, fueron los jubilados que tienen haberes
un poquito más de la mínima o a partir de la mínima, sin bono. ¿Por qué razón? Porque cuando uno coteja quedó 31,5 la inflación acumulada del 2025 y las actualizaciones que tuvieron por inflación en un 31,3%. Acá se mantuvo el poder adquisitivo. ¿Quiénes no pudieron y quiénes perdieron frente al costo de vida? Los jubilados de la mínima con bono, los jubilados de la mínima que estuvieron cobrando bonos en el año 2025. 31,5% de inflación y las actualizaciones del año 2025 quedó en 24,7%. Las jubilaciones mínimas con bonos quedaron 5 puntos abajo del número de la inflación. ¿Y por qué? Por el tema del bono. Justamente por un tema de un bono que hace 23 meses que está exactamente en el mismo valor. Recordemos que la permanencia del bono en forma ininterrumpida ya trascendió 2 gobiernos. Porque el bono viene pagándose sistemáticamente en forma permanente al jubilado de la mínima desde septiembre del año 2023. Y desde marzo del año 2024 se mantiene en 70.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hace este bono congelado? Que el aumento, que los índices de inflación que se van conociendo mes a mes, que impactan en aumentos en las jubilaciones y pensiones, no termine siendo ese el aumento, sino que quede un poco más abajo, que no sea el aumento real. Por ejemplo, en el mes de febrero, lo que se va a aplicar de actualización en las jubilaciones y pensiones es un 2,84%, pero por la permanencia del bono congelado, en realidad lo que se van a poner en el bolsillo jubilados de la mínima, PUAN y pensiones no contributivas es un 2,37%. ¿Y qué es lo que profundiza más la situación? Que de 7,5 millones de jubilados y pensionados nacionales, 4,5 millones cobran la mínima o menos de la mínima, que son los que quedaron 5 puntos abajo de la inflación. Para ir cerrando esto, lo que creo que reiteré, y lo voy a repetir una vez más, el bono, si se hubiera actualizado de acuerdo a la inflación, debería hoy estar en aproximadamente unos 181.000 pesos. Esto significaría que al mes de febrero la jubilación mínima debería estar aproximadamente 110.000 pesos más arriba de los números que dimos hace un rato. El bono congelado, este bono que ha permanecido, pudo amortiguar el costo de vida, pero no fue suficiente para compensar el acumulado de la inflación. Segundo tema que vamos a tocar en estos primeros minutos hasta las 2 de la tarde es una información importantísima, casi en exclusiva, porque no salió en ningún medio y te lo estamos contando en A24. Atención con esto porque se oficializó a través de la resolución 349, esto fue antes de que terminara el 2025, sobre el cierre del 2025, se publicaron todos los cronogramas de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones de todo el 2026, de todos los meses del 2026. Te lo voy a hacer lo más rápido posible. ¿Qué te voy a contar? Que mientras vos ves esto, yo te digo, en febrero el cronograma de pago comienza el 9 de febrero. En marzo el día 9, en abril el 10, en mayo el 11, en junio comienza el día 8 de junio, julio también el 8, agosto 10, septiembre 8, octubre 8, noviembre 9, diciembre 9. Es decir, que haberes y asignaciones familiares se van a pagar durante todo el año 2026 entre los días 8 y 11
de cada mes. Pero algo muchísimo más importante que creo que tener esta información es que en los cronogramas de pagos publicados de los 12 meses del año 2026 ya está garantizado, publicado, oficializado el pago, como ustedes lo están viendo en pantalla, el pago del aguinaldo en el mes de junio y en el mes de diciembre de este año. Si vos querés saber todos los meses en qué fecha cobrás, podés buscar en el boletín oficial la resolución 349 y te indica mes por mes el cronograma de pago. Recordemos que hay cuestiones que van a permanecer como en el año 2025. La plata que se pague en concepto de haberes y de asignaciones familiares van a estar depositadas acreditadas en las cajas de ahorro de la Seguridad Social y puntualmente en el caso de los haberes jubilatorios y de pensión se pagan en grupos por monto de haber mensual y por terminación de número de documento. Tercer tema y último para estos primeros minutos del programa, antes de irme a la mesa, les cuento pensiones por discapacidad. Pensiones por discapacidad, venimos hablando todas las semanas de este tema porque se va agregando información y es muy importante que ustedes sepan que ahora la órbita de las pensiones por discapacidad es la Secretaría Nacional de Discapacidad, pero hay cuestiones que ustedes la están preguntando y que yo se las voy a decir ahora, se las voy a contar acá y ustedes la están viendo en paralelo en pantalla. Las pensiones y prestaciones otorgadas no se reducen ni se suspenden, ¿sí? Es muy importante esto, pese al cambio institucional, ANDIS, por la Secretaría Nacional de Discapacidad, las pensiones y prestaciones que ya están otorgadas no se reducen, ni se suspenden, ni se dan de baja. Otro tema importante, las pensiones y prestaciones en trámite continuarán su curso normal. No hay que hacer ninguna otra presentación, no hay que adjuntar documentación nueva, están en curso de trámite. Esperemos que de otorgamiento. Por supuesto que puede haber siempre alguna situación particular que requiera revisión específica, pero estos son los dos datos importantes que ustedes deben tener en cuenta. Sí aprovecho para decir algo, porque yo estoy en permanente contacto con la gente, recibo, leo todas las consultas. Hay que agilizar todo lo que está en curso de otorgamiento. Hay mucho atraso, mucha gente que está esperando, que necesita cobrar ese ingreso en concepto de pensión y tener obra social. Canales habilitados de consultas para todos aquellos que tengan en trámite una pensión por discapacidad o ya la estén cobrando y tengan dudas, las dos líneas habilitadas, ustedes la están viendo en pantalla, una línea gratuita que es un 0800, otro es un WhatsApp que se habla TINA, por supuesto que se habla con un operador digital, tomen nota, vamos a dejarla un ratito, unos minutitos ahí para que ustedes lo vean, unos segunditos para que ustedes puedan tomar nota. Y decirles, para cerrar este tema de las pensiones por discapacidad, llamadas también pensión por invalidez laborativa, que todas las solicitudes continúan registradas y vigentes ahora en la Secretaría Nacional de Discapacidad.